Canadá es un país que es visto por muchos migrantes como el sitio al cual ellos desearían llegar. Y es que en Canadá, se ha construido una reputación como nación por más de medio siglo de ser una nación que abre los brazos a los inmigrantes y además acoge toda esta pluralidad de culturas que se integran en Canadá. Según el Consejo para las Relaciones Internacionales, una organización no partidista y una organización que busca entender cómo se maneja el mundo moderno, ha publicado un artículo muy interesante que hoy yo quiero compartir con ustedes. Y parte de este artículo nos va a llevar a entender quiénes son los migrantes que hoy Canadá está acogiendo, cómo funciona el proceso de integrarse a la sociedad canadiense y cómo funciona también el proceso de adaptarse y también cómo es la política del asilo político en Canadá. De todo esto vamos a estar conversando durante los próximos minutos. Así que gracias a usted, yo realmente busqué esta información para aprender junto con ustedes. Reitero, lo que yo diga aquí es meramente información periodística, información que aparece en sitios web. No soy abogado, no soy asesor legal de ninguna materia. Al final usted debe buscar un abogado, al final usted debe buscar a una persona que lo asesore y tenga el conocimiento necesario para llevarlo a cada uno de los pasos que usted decida dar en su vida. Lo importante es que usted conozca. Lo importante es que usted conozca porque a muchos cubanos le llenaron la cabeza y le dijeron qué sencillo emigrar hacia Canadá. A muchos cubanos le dijeron y le plantearon Canadá como un posible destino. Yo tan solo les pongo sobre las mesas las cartas, lo que hoy está sucediendo en Canadá, lo que hoy aparece reflejado. Y comencemos con este estudio que se hizo sobre cómo pedir un reclamo de refugio en Canadá. Usted llega a la frontera y ahí lo va a atender el servicio fronterizo, que de ahí lo va a transferir a una agencia encargada para los mismos, para tramitar todo su refugio. Canadá le da la bienvenida a casi 340,000 nuevos residentes permanentes en el 2019. Aquí está esta gráfica donde nos dice que de dónde vienen los inmigrantes a Canadá que obtuvieron la residencia permanente en el 2019. Observe, en primer lugar, la India, segundo China, Filipinas, Nigeria, Pakistán, Estados Unidos, Siria, Eritrea, Corea del Sur e Irán. Este es el mayor grupo de países que son beneficiarios de estas tarjetas de residencia permanente en el 2019 en Canadá. 340,000 se entregaron. Cuando usted lo tiene en cuenta, Estados Unidos, con una población 9 veces mayor, aceptó en el mismo periodo, 2019, 577,000 residentes permanentes. Cuando usted lo saca, se da cuenta que el per cápita por el número de habitantes es mucho mayor en Canadá. El mayor número de quienes llegaron y obtuvieron esa residencia permanente fueron personas desde la India, muchos considerados profesionales con habilidades particulares. En adición, Canadá admitió cerca de 800,000 trabajadores temporales y estudiantes internacionales el pasado año. Observen esta gráfica. En junio del 2016, cómo creció hasta junio del 2017 la protección, el reclamo de protección de inmigrantes que llegan a la frontera. Y este es el costo que tuvo para el país. Los migrantes que llegan a Canadá pueden solicitar el asilo, pueden hacer una solicitud de protección en cualquier frontera o en cualquier aeropuerto, así como en oficinas del gobierno dentro de Canadá. En el 2017
más de un 25% de aquellos que buscaron asilo entraron al país sin autorización, lo cual en el caso de Canadá, y esto es importante que usted lo tenga en cuenta, usted entra ilegal al territorio de Canadá, entra sin autorización, no te lleva a una persecución criminal una vez que usted solicita el asilo. Puede tomar hasta 2 años decidir si usted tiene derecho al asilo y usted es merecedor del mismo. En 2018, Canadá le dio asilo a 7.600 personas, más del 60% de los reclamos comparados, según el Consejo para las Relaciones Internacionales, con el 35% de lo que sucede en los Estados Unidos. La mayoría son admitidos después que usted gane el asilo para aplicar a su residencia permanente. En otras circunstancias, quizás usted no gana el asilo, pero según este organismo, usted puede pedir o puede calificar para una residencia permanente bajo otras categorías humanitarias. Algunos críticos dicen que inmigrantes que han entrado al país por vías normales saltan a solicitar el asilo, creando una puerta, un backdoor para la inmigración. Canadá tiene esta posibilidad, reitero, que usted puede entrar ilegal al territorio de Canadá, solicitar asilo y no va a ser perseguido criminalmente. Canadá, ¿cómo es la política para quienes solicitan el asilo? Canadá es visto por el mundo de una manera relativamente abierta para aquellas personas que llegan al país a solicitar asilo. Muchos de los que llegan solicitando asilo a Canadá vienen de países donde ellos buscan un reasentamiento o han sido enviados para reasentarse. Canadá admite nuevos residentes permanentes bajo 4 categorías. En 2018, el 58% de los nuevos residentes fueron admitidos a través del mecanismo económico, seguido de un 27% a través de un mecanismo de patrocinio familiar, es decir, una reclamación familiar, el 14% a través de personas protegidas y refugiados y el 1% a través de otras vías humanitarias. Y esto se lo estoy leyendo directamente de esta información que está dando el Consejo para las Relaciones Internacionales. Vámonos directamente a el caso. Ya ven 4 vías en Canadá para ganar la residencia permanente. El camino de la economía, de trabajadores que llegan siendo solicitados, el sponsor o el patrocinio familiar, el 14% por programas de refugio y el 1% a través de otras vías humanitarias. Vámonos con este tema que a mí me parece importante. Las personas protegidas y refugiados. Canadá, en el 2018, se convirtió en el país con mayor cantidad de personas admitidas bajo programas de refugio, garantizando la residencia permanente a más de 28,000 personas desplazadas, la mayoría de África y el Medio Este. También hay 2 tipos fundamentales de reasentamiento, los que son asistidos por el gobierno y los que son provistos por organizaciones privadas. Los refugios que son asistidos por el gobierno están referidos por la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados y son localizados, son enviados hacia sitios donde reciben asistencia del gobierno durante su proceso de transición. Los refugiados no pueden aplicar directamente al reasentamiento en Canadá. Esto va a través de un riguroso proceso por parte de los oficiales canadienses y generalmente ellos tienen el estatus de residente cuando llegan. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que los que van a llegar bajo esta categoría de personas protegidas y refugiadas son enviados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, que va a analizar
todo lo que está sucediendo en su país, que van a analizar todo lo que está sucediendo con su caso y lo va a enviar a las autoridades canadienses. Las personas que son merecedoras de ese beneficio, de ese reasentamiento en Canadá, una vez que lleguen a Canadá van a tener su residencia, pero no es que usted llegó y aplicó a este programa. No, usted tiene que aplicar al asilo político, como lo dije anteriormente, que los migrantes pueden hacer este reclamo de asilo político en cualquier frontera o aeropuerto o dentro de cualquier oficina de gobierno de Canadá. En el 2018, Canadá garantizó el asilo a 7.600 personas, más del 60% de los que aplicaron al asilo político. Los casos humanitarios y otros. Canadá garantiza la residencia permanente a un pequeño número de personas por otras razones. Esto incluye una amplia definición que ellos tienen de asuntos humanitarios y bajo terrenos de compasión, tales como las dificultades que usted puede enfrentar si usted es retornado a su país de origen. Los individuos deben recibir su permiso para aplicar. Los oficiales consideran varios factores cuando adjudican los casos, tales como las conexiones que estas personas tengan con Canadá y las circunstancias que ellos pueden afrontar si no son admitidos. Así que esto es parte de lo que sucede en Canadá con los asilos políticos. En los últimos años, los reclamos de asilo político en Canadá, aquí lo tienen, está esta estadística, para que ustedes vean cómo ha subido la misma de lo que era aquí. Miren aquí, en el 2011, cómo han subido los casos hasta este punto máximo en el 2018. Esto es lo que está sucediendo en Canadá. Estados Unidos y Canadá han colaborado muchísimo en materia de inmigración para controlar el movimiento de personas a través de sus fronteras. Hay que recordar que, miren qué amplia es esta frontera entre los Estados Unidos y Canadá, y hay muchas partes que no tienen la protección y la seguridad que, por ejemplo, usted va a ver en la frontera sur. En estos momentos hay un tratado de cooperación que está literalmente en stand-by, que es el tratado de tercer país seguro que firmaron Canadá y los Estados Unidos, pero que una jueza de inmigración ha dicho que es incongruente con las leyes migratorias de Canadá, con lo cual ese tratado de tercer país seguro está en estos momentos detenido. Canadá y los Estados Unidos comparten la frontera más larga del mundo, más de 5.000 millas. De ahí que los acuerdos entre ambos países para la protección de la migración es algo que es vital para ambas naciones debido al amplio espacio que ocupan. Casi la mitad de los canadienses, según un reporte de Reuters y Ipsos en una encuesta, el 50% de los canadienses favorecían el incremento de las deportaciones de personas que entraron de manera ilegal al territorio de Canadá. Y se encontraron que había cierto rechazo de aceptar a aquellos migrantes que llegaran de manera ilegal, no autorizada, desde los Estados Unidos. Muchos aún alegando asuntos de seguridad. Otras, sin embargo, se han convertido en ciudades santuarios dentro de Canadá, donde admiten a los migrantes que llegan. Este es el escenario que yo quería compartir con ustedes de lo que es Canadá, para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan la dimensión de lo que significa este asunto en Canadá. Canadá es un país de puertas abiertas a la inmigración. Sí, es un país que solamente en 2019 entregó 340,000 nuevas residencias, pero es un país donde ganar el asilo político no es sencillo. Es un país al cual llegar no resulta sencillo. Es un país donde usted se va a encontrar que existen rigurosos mecanismos para entregarle el asilo político, y más en momentos donde se está incrementando los reclamos de asilo político. Hay una discusión en Canadá. En el 2018
el presupuesto, la oficina de presupuesto, fijó un presupuesto de 340 millones de dólares para procesar todos estos reclamos de asilo. Se calcula que para igual fecha de este año, del año pasado, se iban a incrementar hasta 400 millones. Hay un debate en Canadá en relación a la inmigración. Hay un debate en Canadá en relación a aceptar a personas que entren de manera ilegal, de manera no autorizada al territorio de los Estados Unidos. En estos momentos, reitero, hay otra discusión y es el Tratado de Tercer País Seguro que Canadá y los Estados Unidos tienen firmado. Tratado mediante el cual persona que llegue desde los Estados Unidos a Canadá se le requiere que haya aplicado el asilo político en los Estados Unidos. Si no ganó el asilo político, entonces podría comenzar su asilo político en Canadá. Pero este tratado en estos momentos está pausado, no se está aplicando porque una jueza canadiense lo encontró inconstitucional en relación a las políticas migratorias de Canadá. Como les dije desde un inicio, lo que quería con esta emisión es plantearle para que ustedes tengan una idea, un mejor panorama, una imagen más cercana de lo que es la inmigración en Canadá, de cómo son los programas de refugio en Canadá y de lo que Canadá ha dicho en cuanto a los migrantes y, por supuesto, cuál es la discusión interna que hay en este país, y para que ustedes tengan la idea y no se dejen llevar por decir que es sencillo aplicar en Canadá y ganar en Canadá. El 60% de las aplicaciones en 2019 resultaron merecedoras del asilo. Hay que ver las causas, cada caso se analiza de manera individual. Ustedes vieron la estadística de cuántas personas desde la India y de otras naciones llegan a Canadá y cómo Canadá favorece a aquellos trabajadores que tengan para darle su residencia permanente a través de uno de estos 4 caminos de los cuales conversamos. Los 4 caminos que hablamos para usted tener la residencia permanente en el territorio de los Estados Unidos. El camino económico, el 58% de las personas que se hicieron residentes en 2018 fueron admitidos a través de este mecanismo económico para favorecer a trabajadores con habilidades especiales. El 27% por patrocinio de familia, el 14% a través de programas de protección y refugiados que, como les decía, la mayoría funciona a través del organismo de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y el 1% a través de otros mecanismos humanitarios. Como les decía, en estos momentos se ha incrementado la presión en Canadá. Los analistas dicen que siguiendo las cortes de Canadá en el 2020, hace tan solo unos días, en julio, el largo acuerdo que existía entre Estados Unidos y Canadá de retornar a los solicitantes de asilo que entraran desde los Estados Unidos a Canadá eran retornados. Antes eran retornados a los Estados Unidos si usted no había solicitado el asilo político y había sido denegado el mismo en los Estados Unidos. Ahora, esta corte pues legisló que esto viola las leyes canadienses. Específicamente la corte dice que el acuerdo del 2004 pone a los solicitantes de asilo inegibles en riesgo de detención bajo los oficiales de inmigración norteamericana. El Parlamento canadiense ha dicho que hasta enero del 2021 se va a tomar para tener una decisión final. 6 meses en los cuales este capítulo no se va a estar aplicando este acuerdo. Por supuesto, yo siempre les reitero, puede ir y solicitar ayuda, solicitar consejos, solicitar explicaciones en las embajadas canadienses